Le invito a abrir su Biblia en Mateo, capítulo 5, verso 13. Este será nuestro verso base hoy día y lo estaremos leyendo en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Mateo capítulo 5, verso 13 nos dice: vosotros sois la sal de este mundo, pero si la sal deja de ser salada, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve para nada. Así que se la arroja a la calle y la gente, ¿qué hace con esta sal? La pisotea. Por favor, por ahora subrayen la primera expresión que dice: vosotros sois la sal de este mundo. La pregunta inmediata es: ¿por qué el Señor nos dice que somos la sal del mundo? ¿Por qué el Señor Jesús compara a su iglesia con la sal? Para poder entender esto, veremos algunas características de esta sustancia de la sal. Primera característica que veremos es que la sal detiene la corrupción o descomposición. En tiempos antiguos, cuando no existían los refrigeradores, una manera de conservar los alimentos era por medio de la sal. La sal era aquella que preservaba los alimentos y evitaba que estos se dañen. Cuando el Señor nos dice que nosotros como su iglesia somos la sal de este mundo, lo que nos está enseñando es que no somos agentes de corrupción o de descomposición. Al contrario, como iglesia de Cristo, como cristianos, somos aquellos que combatimos el deterioro moral de esta sociedad en la cual usted y yo vivimos, amados. Lo vuelvo a repetir porque esto es fundamental y espero usted pueda tomar apunte. No somos agentes de corrupción. Al contrario, combatimos el deterioro moral de esta sociedad. Juan el Bautista actuó como sal de la tierra cuando confrontó al mismísimo rey Herodes. Herodes tenía como mujer, adivine a quién, a la esposa de su hermano, es decir, a su cuñada. Juan el Bautista tiene los pantalones, arriesga su vida y lo confronta, le dice: no te es lícito tenerla. Esto está en Juan 14:4. Imagínese usted, esto le iba a costar la vida, le costó la vida. Juan bien pudo haberse quedado callado. ¿Para qué meterse en problemas? Pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque él entendió algo que hoy nosotros debemos entender. Él entendió que él era la sal de la tierra y como sal tenía que combatir el deterioro moral en el cual estaba viviendo Herodes. Y en este punto, bien podemos hacernos una pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud? Amados, ¿cuál es su actitud cuando en su entorno, ya sea en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, hay una conversación obscena? O hay chistes que ya se pasaron de la raya y se han convertido en chistes obscenos, picantes. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted como sal? ¿Participa de ellos? ¿Es parte de esa reunión? ¿Es parte activa de esa reunión? ¿O usted decide tomar su papel y función de sal? En este punto alguien me podrá decir: entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Acaso tengo que aislarme? ¿Acaso tengo que alejarme de todos aquellos que no son cristianos en mi entorno? ¿Acaso tengo que dejar a mis compañeros de trabajo? ¿Tengo que aislarme de mis compañeros de estudio? ¿De mi familia que no es creyente? No. Ese no es el punto, amado. La iglesia del Señor no se puede aislar. No estamos para aislarnos. Pero lo que debemos comprender es que somos la sal de la tierra. La Escritura dice que estamos en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo, hermanos. ¿Sí sabía usted?
¿Sabía esta verdad? Nosotros no somos de este mundo, somos extraterrestres. En la palabra literal y por palabra del diccionario, usted y yo somos extraterrestres, porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra, hermano. Estamos aquí, pero no somos de aquí. ¿De dónde somos? De allá. Y no, usted no es un ovni por si acaso. No es el pastor nos enseñó que somos ovni ahora. No, no, no. Usted es un hijo de Dios. Su ciudadanía está en el cielo. Aquí somos peregrinos, advenedizos, estamos de paso, hermano. Pero mientras estemos de paso, debemos comprender que somos sal. Somos la sal de esta tierra. Y estamos para combatir el deterioro, la descomposición moral que hoy en día existe. Estamos en tiempos donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, ¿sí o no? Se pone lo dulce por amargo, lo amargo por dulce, las tinieblas por luz, la luz por tinieblas. Pero el cristiano tiene que entender que no podemos adaptarnos al mundo. No porque el mundo diga que está bien, tiene que estar bien para nosotros. Lo que es moralmente aceptable para el mundo no necesariamente es moralmente aceptable para el cristiano, que es la sal de esta tierra. Miren, hermanos, es sencillo. Si la Biblia dice que es pecado, aunque el mundo entero, aunque la sociedad diga que no lo es pecado. Al contrario, si la Biblia dice que no es pecado, aunque el mundo entero y la sociedad diga que sí lo es, no lo es, hermano. Nuestro estándar de vida no tiene que estar dictado por lo que diga la sociedad. Nuestro estándar de vida tiene que estar dictado y fundamentado por las Escrituras, hermano, por la verdad de Dios en este bendito libro. El apóstol Pedro actuó como sal de la tierra. ¿Cuándo? Su tocayo, Simón, el mago, en la ciudad de Samaria, ¿sabe qué es lo que hace este hombre? Le ofrece dinero a Pedro a cambio del don del Espíritu Santo. Es más, es decir, quiere comprar el don del Espíritu Santo. Y dice, Pedro, dame el don del Espíritu Santo y te doy dinero. Hermano, ¿a quién no le cae bien un poco de dinero y mucho más cuando estás chiro? Es una palabra en nuestro lenguaje coloquial. ¿Ah? Y Pedro era chiro. ¿Sí lo sabía usted? ¿Recuerda cuando está en el templo? Y un paralítico, ¿qué hace? Le dice, dame un poco, dame una limosna. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? No tengo plata ni oro. Es decir, en otras palabras, estoy chiro. Lo que tengo te doy. Y no es plata. Y el mago le ofrece dinero a Pedro, pero este no lo aceptó. Aunque tal vez lo necesitaba, no lo aceptó. ¿Por qué? Porque él entendió esta verdad que usted y yo hoy día debemos entender, hermano. ¿Somos qué? Somos la sal. Somos la sal de la tierra. Y no participamos de la corrupción. Al contrario, combatimos la corrupción, la descomposición moral. ¿Qué sucede cuando somos tentados a tomar dinero u ofrecer dinero por algo que sabemos que no es lícito? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la decisión que usted toma? ¿Qué sucede cuando la gente de tránsito le hace la parada? Usted sabe bien por qué. Le hizo la parada, usted sabe que le va a hacer la multa, usted sabe que se la merece. ¿Qué hace usted? Le dice a la gente de tránsito, haga la multa, señor, proceda como corresponde, o le dice, ayúdeme. Y ya sabemos que debajo de ese ayúdeme hay una ayuda. Hay un billete por ahí. ¿Qué sucede cuando la planilla de luz le viene alta? Y usted dice a la familia, bueno, definitivamente tenemos que ahorrar energía. A ver, ¿qué hace usted? ¿Apaga focos o trabaja el medidor? ¿Qué hace? Hermanos, entienda, somos la sal de la tierra.
Mientras hacía esta enseñanza, vino a mi mente algo que sucedió hace unos poquitos años atrás. Yo tenía unos 10 años de edad, hace muy poquito. Recuerdo que era estudiante de primaria en la escuela y unos compañeritos míos habían tomado la costumbre de irse por debajo de las bancas, de los pupitres. Eran unos pupitres de madera donde se sentaban 2 estudiantes. Y estos compañeros, al irse debajo de los pupitres, abrían las maletas de los demás y robaban, hurtaban sus útiles escolares. Ya se les había hecho una costumbre. Pero yo veía lo que transcurría, lo que sucedía. Un día, estando en la casa, decido llamar a uno de los profesores. Y como había aprendido en las películas, tomé la bocina y le puse un pañuelo para que distorsione mi voz. Y luego traté de fingirla. ¿Cómo está, profesor? Le llamo para informarle que unos compañeros de tal curso, de tal salón de clases, están haciendo esto. Luego de darle con lujo de detalles el modus operandi de estos delincuentes estudiantiles, cerré el teléfono. Al día siguiente el profesor llega, se para junto a su escritorio y dice: fulanito, sutanito y menganito, sé bien lo que están haciendo, a la dirección. Yo no sé hoy en día, pero en ese tiempo que alguien lo llamaran a la dirección, era como que tenía que ir al juicio del trono blanco, hermano. Era tremendo. Luego de esto, mis compañeros delincuentes devolvieron todo lo que habían robado, pero no solo eso, querían matar al soplón. Oiga, yo estaba muerto de miedo y gracias al Señor que no me descubrieron hasta ahora. Porque es posible que uno de ellos pueda estar escuchando mi sermón. En esta iglesia hay más de un compañero de clases de estos tiempos, Así que en el primer servicio le pregunté a uno de ellos: ¿tú eras uno de estos delincuentes? Y me dijo: no, yo no era. No creo que iba a decir sí, yo era. Amados, no sé si lo estamos entendiendo. Jesucristo dijo: vosotros sois la sal. Somos la sal, hermano. No somos agentes de corrupción o de deterioro. Al contrario, como sal debemos cumplir nuestra función de combatir el deterioro moral en el que vivimos hoy en día. Tiempos tan difíciles y complicados, hermano. No, como ya dije, no podemos llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Amén. Una segunda característica de la sal que hoy veremos es que ésta sazona los alimentos. La sal sazona los alimentos. Mire, puede haber un plato delicioso. El hermano Cristian puede cocinar un plato delicioso, el más exquisito. Uno lo ve y la boca se le hace agua. ¡Wow! Pero si lo va a comer y al hermano Cristian se le olvidó de ponerle sal, este plato va a saber insípido, ¿sí o no? Porque es la sal la que sazona. Es la sal la que sazona, la que le da ese sabor a los alimentos. Y es esto lo que nos quiere decir el Señor. Que nosotros como sal del mundo somos aquellos que debemos ponerle sazón. Debemos sazonar la vida. No podemos ser insípidos. ¿Alguien conoce a cristianos insípidos? Sí, pastor, yo conozco un poco de cristianos insípidos. No, ¿cuántos conocen cristianos insípidos? ¿Sí o no? ¿Sí? Es posible que nosotros seamos uno de ellos. ¿Sí o no? No podemos ser insípidos, hermanos, en nuestra manera de hablar. Miren lo que dice la Escritura, Colosenses capítulo 4, verso 6.
sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal. Mire, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea nuestra palabra, nuestras conversaciones, nuestros diálogos sazonadas con sal. Una característica del cristiano es que sus palabras deben ser sazonadas, es decir, deben ser atinadas, deben ser prudentes, deben ser amorosas. Hermanos, como sal de la tierra, antes de hablar debemos pensar, no pensar después de que hablamos. Ay, ya la regué, no. Antes de hablar, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a manifestar? Lo que voy a decir bendice a mi hermano. Lo que voy a decir perjudica a mi hermano, hiere a mi hermano, hiere a mi prójimo. Nuestras palabras deben ser sazonadas. ¿Y con qué dice la Escritura? ¿Sazonadas con qué? Con sal. Queridos esposos, ¿cómo son sus palabras para con su esposa? ¿Son sazonadas o insípidas? A ver, esposo, ¿cómo son las palabras de su esposa? Oh, pastor, insípida. Mi mujer es una insípida. Queridas esposas, ¿cómo son las palabras de su esposo? ¿Es sazonadito o es insípido? Pastor, es más insípido que mi marido ni el COVID-19. Sazonados, hermanos. Esa es una característica del cristiano como sal. Yo le voy a dar un consejo a los esposos y esposas. Sea sazonado con sus palabras. ¿Cómo lo puedo ser? Con calificativos, hermano. Mi amor, mi reina, mi princesa, mi tesoro. Yo qué sé, como usted lo quiera llamar, mis cuchis. Hay unos que les gusta que le digan mi negro, mi cholo, mi india. Son palabras que a ellos les encantan. Sazonado, hermano. Pastor, mi esposo me llama mi gorda. A mí no me gusta que me llame mi gorda. Esposo, si no le gusta, dígale mi flaca. Pastor, pero ¿cómo le voy a llamar mi flaca a mi esposa? Llámele mi flaca. Pero la Biblia no me dice que no tengo que mentir tampoco. No está mintiendo, hermano, le está metiendo sazón. Palabras sazonadas. Prepárese, esposos, ahora, porque ahora su esposa le va a dar palabritas sazonadas. Prepárese, esposa, porque a partir de ahora su esposo ya está aprendiendo, ahora va a llamarla con sazón. Incluso usted se acostumbra a usar ese lenguaje. Y eso es de bendición, porque eso es de bendición para el matrimonio. Eso afirma a los esposos, los unen. Pero no insípido. Oye, no, hermano. No solo con los esposos, no solo con las esposas, padres con los hijos, hijos con los padres. No pueden ser insípidos. Mi madre me enseñó algo cuando yo era un niño. Me enseñó a llamarla con sazón. Y me dijo, mijito, usted no me llame mamá, ni Luisa, ni nada de eso, no. Yo soy su mamita, mi amor, me dijo. Yo soy ya un adulto. Y yo hasta el día de hoy le digo mamita. Y a mi papi le digo papito. Y cuando lo saludo con un besito. Sí, así me enseñaron. Pero hoy, los hijos de hoy ya, que mamita. Viejo, vieja. ¿Qué hay? ¿Cómo vas? Sazón. Padres a hijos, hijos a padres. Hijito, Abelito, Ronaldito. Con sazón. Papito, mamita. Por eso somos la sal. ¿Lo estamos entendiendo, hermano? Debemos tener palabras sazonadas. ¿Cómo usted se dirige al prójimo, a su hermano en la fe? ¿Cómo lo conocen? ¿Ah? Como el insípido.
O lo conocen como aquel que tiene palabras prudentes, sazonadas con sal, como manda la Escritura. Grosero. ¿Cómo lo conocen? Es tiempo de cambiar, hermano. Para eso es la palabra del Señor, ¿sí o no? Vamos, cambiemos ahora y empecemos a ponerle sazón a nuestra actitud. No solo nuestras palabras, nuestro trato a los demás. Mire, cuando usted ve un restaurante que está lleno de gente, es por dos cosas principales. Primero, la comida es buena, ¿sí o no? La comida, usted dice, ahí la comida es buena. O puede ser que sea muy barata. Muy barata, pero digamos que la comida es buena. Pero algo más, porque un lugar está lleno, es porque hay una buena atención al cliente. Mire, la comida puede ser tan buena, pero si la persona que atiende es insípida, los clientes no quieren ir a un lugar así. A los clientes les gusta que le atiendan, cómo están, qué puedo servirle. ¿Sí o no? El trato a los demás. Debemos ser sazonados cuando tratamos a los demás. Por eso somos la sal de la tierra. El trato con los demás, la manera como nos comportamos. Y de esta manera las personas querrán acercarse a nosotros. Y de esta manera podremos llevarlas a Cristo, hermano. Mire, qué triste es ver a un cristiano grosero. Qué triste es ver a un cristiano apático. Perdón lo que voy a decir ahora. Qué triste es ver a un cristiano idiota. ¿Cuántos conocen a cristianos idiotas? Amén, ¿sí o no? A ver, ya vamos. ¿Cuántos conocen a cristianos idiotas? Amén. ¿Y cuántos son idiotas? No, pastor, yo no. Yo nomás conozco a los idiotas, pero yo no. Siempre somos víctimas, ¿sí o no? Siempre somos víctimas, jamás victimarios. No podemos ser idiotas, hermano. Somos la sal de la tierra. Es que no me importa lo que piensen de mí. Debe importarte, porque tú eres un embajador de Cristo. Debe importarte, porque eres un representante de Cristo. Y la gente no te puede tener como un apático, como un idiota. No, debe importarte. Por eso somos la sal de la tierra. Amén. Sigamos. Veamos otra característica de esta sustancia, la sal. La sal provoca sed. Cuando usted se come un buen plato de encebollado, el encebollado es un plato típico de nuestro país, el Ecuador, y especialmente de nuestra ciudad, Guayaquil. Es una comida salada, de sal. Y cuando usted come un encebollado, luego tiene que beber algo. ¿Por qué? Porque la sal, ¿qué provoca? La sal provoca sed. Cuando el Señor nos dice que somos la sal de la tierra, lo que nos está enseñando es que nosotros debemos ser aquellos que provoca sed en los demás, en la gente. ¿Sed de qué? Sed de Cristo. Es decir, tenemos que ser un buen plato de encebollado, que cuando nos conozcan, que cuando nos coman provoque sed. ¿Sed de qué o de quién? Sed de Cristo. Pero para esto es necesario nuestro testimonio, hermano. ¿Cómo vamos a provocar sed de Cristo en otras personas si tenemos un testimonio que nosotros mismos no nos creemos? Nuestro testimonio, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Ahora, ¿qué es tener sed? Necesidad de Cristo. Si las personas tienen sed de Cristo, tendremos la oportunidad de llevarlas a Cristo para que ellas puedan comer y sobre todo para que ellas puedan beber teniendo sed. ¿Y qué es beber de Cristo? San Agustín de Hipona dijo, beber de Cristo es creer en Él. Amados jóvenes, usted en su institución educativa, en sus colegios, en sus universidades,
Usted tiene que ser esa sal que provoque sed en sus compañeros. Usted tiene que ser esa sal. Usted es sal en su colegio, en su escuela. Hermanos, usted tiene que ser esa sal que provoque sed en su trabajo, en su empresa, en su entorno. Debemos ser esa sal que provoca sed en nuestros amigos, en nuestros familiares. Hermanos, si no provocamos sed de Cristo en las personas, algo muy serio y preocupante está sucediendo con nuestras vidas y con nuestro cristianismo. ¿No le parece? Algo muy serio y preocupante. Esto nos lleva a meditar en la segunda parte del verso. Miren lo que dice. Recuerden que estamos leyendo la versión Dios habla hoy, Mateo 5:13. Pero si la sal deja de ser salada, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve para qué. Ya no sirve para nada. Subraya esa expresión. Así que se la arroja a la calle y la gente la pisotea. Miren, no importa la versión que leamos, no importa las palabras que usemos, esta expresión es fuerte, hermano. Si la sal deja de ser salada, ya no sirve para nada. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Escuche, si el cristiano no cumple su función de sal, no sirve para nada. Y esto es fuerte, hermano. ¿O no le parece fuerte? Son palabras fuertes. El Señor dice, iglesia, si tú siendo la sal no cumples la función de sal, no ejerces como sal, no sirves. No sirves para nada. Wow. No se ofenda conmigo, hermano. No son mis palabras. Son las palabras del maestro. Si la sal no cumple su función, no sirve para nada, sino para echarla y que sea pisoteada. Oh Señor, líbrame de aquello. No sé quién me puede decir, líbrame de aquello, Señor. Porque incluso aquí hay ira del Señor. No sirve para nada, sino para ser pisoteada. Pisoteada, wow. ¿Por qué? ¿Por qué un cristiano no cumple su función de sal? Le voy a dar 2 puntos. Primero, porque creyendo que es sal, no lo es. Se lo explico. Cierto día yo estaba preparándome una ensalada. Tomé un tomate, algo de pepino, un poco de lechuga. Cuando ya lo tenía en el plato, luego de echarles unas gotitas de limón, tomé el salero y le eché un poco de sal. Cuando voy a probar, la ensalada seguía insípida. Tomé nuevamente el salero, le eché un poco más de sal. La volví a probar y continuaba insípida. Le eché un poco más de sal, luego un poco más y otro poco más. Y luego me sigo percatando que la ensalada seguía sin sal. En ese momento digo, ¿qué está pasando aquí? O sea, le he echado tanta sal y sigue insípida, no tiene sabor. ¿Qué está sucediendo? Y entonces me doy cuenta, me percato, ¿qué era lo que sucedía? Lo que le estaba echando no era sal, parecía sal. Era un condimento que en nuestro país se llama ajinomoto. Y tiene la misma contextura de la sal, ¿sí o no? Es como la sal, parece mucho, mucho a la sal. Esto es lo que sucede. Muchos cristianos, y voy a decir ahora sí, cristianos entre comillas, muchos creen que son sal, pero realmente son ajinomoto. Y por eso no cumplen su función de sal. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano, pero no lo son. Mire, hay personas que pueden estar viniendo por años a la iglesia, pero no son cristianos. Hay pastores que pueden estar predicando por años, pero no son cristianos. Aunque a usted le parezca increíble lo que le estoy diciendo. Cierto pastor comentaba que le tuvo que en una consejería preguntar a otro pastor que pidió consejería con él y le dijo, oye,
dime una cosa, tú eres cristiano. Y él se ofendió. Pero en la siguiente consulta le dijo, yo no soy cristiano. A la verdad. Richard Baxter, un puritano, habla del ministro no reformado. Hermanos, muchos creen que son sal, pero no lo son Ajinomoto. No sé si me estoy explicando. Es que el hecho de venir a una iglesia no te convierte en un cristiano. No, hermano. A ver, un cristiano se congrega. No es una opción para el cristiano congregarse. No, no. No es una opción, es un mandato de Dios. No dejen de congregarse. El cristiano tiene como responsabilidad, el cristiano tiene como prioridad el congregarse. No si es que no hay algo más importante que hacer, no si es que no hay un trabajo que atender, no hay un negocio que atender, no hay un familiar, no hay una visita que atender, entonces me congrego. No, no. El cristiano se congrega, es lo prioritario, es lo primordial, es lo primero. El resto es secundario. Pero el hecho de congregarnos no nos convierte en cristianos, hermanos. Y necesito decírselo con firmeza. Usted puede estar viniendo años a la iglesia, congregándose años aquí, pero eso no lo convierte a usted en sal. Somos cristianos por medio del nuevo nacimiento y por haber creído en Jesucristo. De manera que todo aquel que ha creído y le ha recibido, se le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. Nos convertimos en cristianos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y le decimos, Señor, venga tu reino, ahora voy a vivir bajo tu reino, ya no vivo yo, vives tú, Cristo en mí. Lo que antes lo vivía en el cuerpo, en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué muchos no cumplen la función de sal? Porque no son sal, parecen sal y no nos podemos engañar, hermanos. No, yo no lo puedo engañar a usted. Yo no le puedo engañar a usted. Yo más bien hoy tengo que confrontarlo y decirle, cuidado. Cuidado vaya a ser que usted siendo Ajinomoto crea que es sal. ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Por qué más? ¿Por qué más un cristiano no cumple su función de sal? Porque no conoce que esta es su función en la tierra. Lo ignoramos, pero hoy ya no. Ya nadie ignora aquí. Hoy estamos aprendiendo por la palabra de Dios que somos la sal del mundo. Somos la sal de la tierra. Yo le pregunté a un niño de 5 años de edad y le dije, mijito, ¿cuál es el nombre de tu papá? Y él me dijo, ¿papá? Sí, le digo, pero, mijito, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cuál es el nombre? Papá. Este niño creía y estaba convencido de que el nombre de su papá era papá. Él ignoraba que su padre se llamaba Washington. Eso es lo que sucede con muchos cristianos. Ignoran que su papá se llama Washington. Es decir, ignoran que son la sal. Ignoran su asignación en esta tierra, pero usted ya no lo ignora, hoy lo sabe. Porque Jesucristo, ¿qué nos ha dicho ahora? ¡Hey, iglesia! ¡Hey! ¿Ustedes qué son? ¿Qué son? ¿Ajinomoto? No, son el Ajinomoto de la tierra. ¿Qué son ustedes, iglesia? Son la sal de esta tierra. Son la sal. Y ustedes tienen una función aquí, una función inherente en esta tierra. Hay una expresión en nuestro país. Y esta es, y usted la ha escuchado posiblemente, está salado. ¿Cuántos han escuchado? Oye, está salado, loco. Aquí en Guayaquil, está salado, loco. Queriendo decir con esto que todo le va mal. Todo le sale mal. Mire, hermano, de ahora en adelante, cuando alguien le diga está salado, ¿usted qué va a decir? Por supuesto. No solo salado, estoy saladísimo. Yo soy la sal del mundo, yo soy la sal de la tierra. Oh, hermanos, somos la sal. Y como sal debemos cumplir nuestra función.
El Señor nos ha confrontado y ha sido clarísimo. Si la sal no cumple su función, no sirve para nada. Lo único que se hará con ella será echada en el piso y pisoteada. No sirve para nada. Pero usted y yo, iglesia del Señor, usted y yo, hermano en Cristo, no podemos permitir eso. Tenemos que cumplir nuestra función en esta tierra. No somos agentes de corrupción. Al contrario, ¿qué hacemos? Combatimos el deterioro moral de esta sociedad como sal. No nos podemos amoldar a esta sociedad. No, somos del cielo, no de la tierra. Estamos de paso y mientras estamos de paso somos sal. Como sal tenemos que tener palabras sazonadas. Como sal debemos tener un trato sazonado con los demás. Debemos dar ejemplo que somos de Cristo con nuestra vida, con nuestro testimonio. Como sal debemos causar sed a las personas. ¿A cuántas personas usted le ha causado sed de Cristo? ¿A cuántas? Somos la sal de la tierra. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios por este privilegio que nos ha dado? Y no solo privilegio, sino responsabilidad de ser sal de la tierra.